Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy hablaremos sobre la comunicación y la política. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra política podemos tener dos reacciones. Por un lado, tener un total rechazo de no, yo no hablo de la política, ya sea porque no nos agrada o bien porque sabemos que es un tema complejo. Y por el otro lado, el segundo escenario es todo lo contrario. Hablar de política, hablar de la historia de la política, hablar de los políticos, hablar todo lo concerniente a la política, desde ciertos candidatos, ciertas candidatas, ciertos gobernantes, ciertas gobernantes, hablar de legisladores, legisladoras, senadores, senadoras, diputados, diputadas, como se llame en cada lugar del mundo, siempre se va a hablar de eso. ¿Y cuál es la mejor propuesta? Si la de izquierda, si la de derecha, si la del centro, y todos esos vericuetos en torno a la política. No obstante, uno de los temas que muchas veces no se habla en el ámbito de la política es lo concerniente a la comunicación. Por lo visto, tanto los políticos y los ciudadanos no nos percatamos que ser político es comunicación, constante comunicación, comunicación entre los candidatos y los ciudadanos para que voten a favor de dicho candidato o dicha candidata. Comunicación cuando ya están en el puesto, ¿para qué? Para sus informes, para tomar ciertas decisiones de manera colegiada, entre ellos mismos para legislar, para proponer, para discutir ciertas determinaciones que van a verse reflejadas en las leyes. Todos esos aspectos de la política son comunicación y muchas veces los damos por hecho, que creo que es algo de lo que hemos hablado a lo largo de los miércoles de comunicación en este canal. Muchas veces pensamos que, puesto que la comunicación es algo cotidiano, es algo del día a día, es algo que por lo visto casi nacemos con él, pensamos que no implica un análisis, pensamos que no implica ciertos aspectos de profundidad, de análisis, de crítica, de propuestas. No, pensamos que pues es que es natural, es normal. Los políticos tienen que hablar, tienen que discutir, sí, pero muchas veces esos aspectos tan cotidianos tienen que apuntalarse, tienen que dominarse en miras de los objetivos que se tengan. El candidato lo que quiere es obtener el mayor número de votos para poder obtener el cargo. Los ciudadanos tendríamos que nosotros también ejercer el acto de comunicación para hablar cuando tenemos que hablar, escuchar cuando tenemos que escuchar, analizar lo que nosotros hacemos, lo que hace el de enfrente. Y no, muchas veces damos por hecho, y creo que ese es uno de los grandes problemas en el ámbito social, en el ámbito cívico, de delegar. No, pues yo no soy político, yo por eso voté por esa persona, porque, pues para que haga las cosas, ¿no? Yo para qué, yo no nada más fui a la casilla, marqué el nombre, marqué el partido, lo metí en la urna y se acabó. A partir de ese momento yo ya ejercí mi derecho, ya ejercí mi poder, me voy, me retiro. Ah, pero eso sí, todo el tiempo voy a estar reclamando cuando nosotros no estamos ejerciendo nuestras funciones como ciudadanos. Por lo tanto, el propósito de este video es referir ciertos aspectos que se tendrían que tomar en cuenta en el ámbito político, sin importar si el que lo ve es un político o quien lo ve es un ciudadano, pero son aspectos importantes que siempre debemos de considerar. Vamos a aterrizarlo. Época de campañas políticas. Desde la perspectiva del mundo político, cada persona que quiere aspirar a ser el denominado precandidato o la denominada precandidata tiene que ejercer ciertos aspectos que van relacionados con la comunicación, con las funciones de la lengua y los actos de comunicación o el circuito de la comunicación o la situación comunicativa, como le quieran llamar, temas de los que ya hemos tratado en este canal. Pero también tiene que ver con ciertos aspectos de tener conciencia a quién te estás dirigiendo, cuáles son tus intenciones, todos esos elementos que el político o la política tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para lograr su propósito, que es
ser ese precandidato o precandidata y posteriormente el candidato o la candidata. Y ya, si logran ese puesto, posteriormente comenzar a querer ejercer cierto convencimiento para que pasar de precandidato a candidato y después de candidato a ya ejercer el puesto, ganar la elección y ejercer el puesto de elección popular. Ese es el primer aspecto, pero muchas veces nosotros analicémoslo desde la perspectiva del político. ¿Qué es lo que hace un político cuando comienza a tener estas intenciones de ser partícipe de un proceso electoral? Número 1, comienza a buscar palancas, lo cual también implica cierta comunicación, no lo vamos a negar, pero no es tan importante el aspecto comunicativo, sino ciertos elementos fuera de la comunicación. Pero vamos a concentrarnos solamente en la comunicación. Hoy es miércoles de comunicación, no es miércoles de análisis político y hablar de la historia de la corrupción en el mundo, ni nada por el estilo. Los vicios y demás, muchos de los vicios que podríamos hablar desde una perspectiva social y política, se deben a vicios de la comunicación, como lo vamos a ver a continuación. Concentrémonos entonces en eso, es miércoles de comunicación. Normalmente los políticos siempre se rodean de gente, pero muchas veces los políticos no saben a qué tipo de gente atraer a su equipo de trabajo. Y entonces, por lo tanto, crean un equipo de comunicación, que en el día de hoy es manejo de redes sociales y quizá manejo de discursos. Es decir, esos discursos que leen, la mayoría de las veces no lo escriben los políticos, sino lo escribe alguien más. ¿Y cuál sería un error en el momento en el que un político, pensando en este acto de comunicación, que es muy importante porque así se difunden sus ideas, se difunde su imagen, etcétera? ¿Cuál es la imagen que quiere representar? Entonces, todo el equipo de comunicación tiene varias aristas, ¿no? Desde el de la imagen, cómo te quieres vestir, qué impacto quieres causar a partir de tu simple presencia, sin abrir la boca o sin decir algún lema o que un lema acompañe tu imagen, sin pensar en eso, simple y llanamente tu porte. Eso no deja de ser comunicación, es comunicación no verbal. Entonces, ahí está el primer aspecto. ¿Cómo quiero yo que me vean? Y entonces comienzan esas cuestiones de el peinado, que si la barba, si no la barba, si el pelo largo, no el pelo largo, el cabello teñido de algún color o no, si esa persona ya tiene canas, se las dejas para verlo como mayor experiencia, o se lo quitas porque estás dirigido o quieres vender tu campaña hacia las juventudes, ese tipo de situaciones. Pero vamos a concentrarnos en otro aspecto. El manejo de redes sociales hoy es fundamental, al grado de que se ha mencionado que muchos candidatos y muchas candidatas han logrado ocupar ciertos puestos debido a su buen manejo de las redes sociales. Y entonces analicemos ese aspecto de la comunicación que muchas veces no consideramos y que muchas veces cuando las consideramos caemos más en situaciones viscerales que en cuestiones racionales. Obviamente también la comunicación es emotiva, al grado de que existe una función de la lengua llamada emotiva. Entonces, lo sabemos, pero también tenemos nosotros que considerar, y también los políticos lo deberían de considerar, que el aspecto emotivo es importante, pero que el fin no es nada emotivo, es una cuestión pragmática, es decir, una cuestión de un hecho visible, tangible, contable. O sea, no solamente lo cuantitativo es importante, yo lo sé, también lo cualitativo. Pero no nos podemos enfocar solamente en lo cualitativo cuando lo que está en juego son situaciones que se van a ver reflejados en nuestra realidad, que son acciones que puede ser desde economía, que puede ser desde una legislación que va a llevar a las personas a la cárcel o viceversa, a hacer unos actos de justicia en donde las personas no vayan a la cárcel porque sí, a generar ciertas políticas, cierta conciencia, porque a partir de la política se pueden ejercer ciertas situaciones que manejen nuestra cotidianidad. Y si desde el inicio, que es la comunicación, no logramos ejercer esa toma de conciencia, automáticamente vamos a fracasar, no solamente en el acto comunicativo, sino también en el civismo en sí. Entonces, analicemos, nosotros
como ciudadanos. Ya dejemos de lado un poco a los políticos, concentrémonos como ciudadanos. Tenemos ese aspecto del político que crea su equipo de comunicación, entre comillas, y ya tiene toda una campaña política para ejercer sus propuestas, su imagen, su lema, su logo. Incluso tienen logo, no solo los partidos, sino muchas veces hasta los propios candidatos y las candidatas tienen un logo, su manejo de redes sociales, los publicistas que tienen, el gremio con el que se juntan para hacer sus spots muchas veces, porque los suben tanto a la televisión, que ya no es tan importante hoy en día tanto la televisión, pero bueno, pensando en las generaciones un poco mayores, se sigue pensando en el radio y la televisión, pero hoy en día todo es redes sociales, las distintas redes sociales, tanto las escriturales como los audiovisuales, y también, o sea, puede haber podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Existe esa influencia comunicativa en diferentes gremios, es decir, cambió tal vez el canal, pero como lo hemos visto en otros videos, todo radica o todo se aterriza en ámbito escrito, ámbito sonoro y ámbito audiovisual, ¿no? No solamente te leo, te veo, sino también te escucho. O simple y llanamente solo te veo y te leo, o solamente te escucho y te leo, ¿no? Ustedes pueden verlo en el internet, que hay diferentes tipos de mensajes, ¿no? Obviamente también vamos en las calles y vemos los espectaculares y vemos los carteles, que es basura y demás, pero bueno, no importa. Seguimos generando eso, no importa de qué país estemos hablando. Siempre va a haber eso, ¿no? Los carteles, los comerciales, los audios, los textos, todo, ¿no? Los volantes que reparten de casa en casa, etcétera. Ya tenemos ese aspecto de los políticos. Ahora nos tocaría a nosotros analizar esa situación. Cuestionémonos los que tenemos todavía la edad para votar. Y aquellos que no, también se lo tendrían que cuestionar, porque en algún momento lo van a hacer. ¿Qué es lo que nos llama la atención de una campaña política? Y la respuesta es muy simple. Un eslogan, un logo atractivo. Y eso va a generar, por decirlo así, una función fática. Nos van a llamar la atención. Vamos a voltear a ver esa persona. Para bien o para mal. Puede ser porque se transformó en un meme. Esa persona es un meme andando. O porque se viralizó algún video, algún error y ya llamó nuestra atención. Paradójicamente, aunque en el ámbito de la política si alguien cometiera un error, tendríamos que totalmente ya desterrarlo. No de una manera tan literal, pero sí decir, oye, si cometió este error ahorita que es candidato, ¿qué no hará si es que ocupa el puesto? Pero bueno, obviamente todos tenemos derecho o todos tenemos que tener el chance de una segunda oportunidad, aunque hay excepciones, hay errores que no se pueden ni olvidar ni perdonar, porque todo el mundo decimos, no, todos cometemos errores, sí, pero hay de errores a errores, y también en estas cuestiones interpersonales, también nosotros tenemos la decisión de decir, si este error no te lo perdono jamás, ¿no? O sea, olvídalo. Ahí puede haber errores en el discurso, se le fue una palabra, dijo otra, etcétera, etcétera, o no, simplemente no la dijo porque no la recordó y en vez de decir algo optó por callarse y decir, no, ese error ya quedará ya será cuestión de cada quien si lo perdona o no. Pero a nosotros analicemos las campañas políticas. ¿En qué se basan las campañas políticas de hoy en día? La inmensa mayoría en el aspecto emocional. Hay un problema coyuntural en la sociedad y de repente, en vez de hacer propuestas de decir, miren, existe este problema y lo que proponemos nosotros es hacer esto, erradicarlo de tal manera, no sé, crear una comisión, crear una nueva ley, reformar tal artículo que dice esto y vamos a tenerlo que reformar, dar conocimientos, comenzar a mezclar las formas de comunicación, es decir, los modos discursivos. Por un lado te puedo dar una información de en el artículo constitucional o en el artículo del Código Civil dice esto y nuestra propuesta es que reformemos ese artículo poniéndole esto. Está así hoy en día y lo queremos cambiar a esto. Entonces ahí está, te estoy dando un dato, por un lado, podríamos decir que es expositivo o referencial, y te estoy haciendo una propuesta apelativa, es decir, vota por mí, y si yo gano, voy a hacer esta propuesta, este cambio de la ley, o viceversa. En la Constitución o en el Código Civil no existe una ley al respecto de esto y entonces por lo tanto mi propuesta es esta. O existe este problema de seguridad o existe este problema ambiental y entonces mi propuesta es que hagamos esto. No, si analizamos, más del 80% de los spots políticos de hoy en día, insisto, sin importar el país, son de atacar al otro, hablar mal del otro, o sea,
yo soy bien, yo soy el bueno, el otro es el malo, vota por mí, gracias. ¿Por qué voy a votar por ti? ¿Porque tú dices que eres bueno y porque tu mamá dice que eres bueno? Es absurdo. ¿Y el otro es malo porque tú lo dices? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de campañas, ¿qué nos evidencian? Que los políticos saben que somos viscerales, que somos apáticos ante la política. Pero perfecto, yo puedo ser apático ante la política, todo el tiempo delegarle a los políticos las determinaciones del país. Sí, pero mínimo en la época de campañas, mínimo yo como ciudadano tendría que escoger al político que refiera mis intereses. Y si los únicos intereses que menciona es quita al otro para ponerme a mí, esos intereses que tienen que ver conmigo como ciudadano. Si no te hacen ninguna propuesta, o simple y llanamente te dicen, el partido en el poder está mal, todo lo está haciendo mal, y no te dice qué está haciendo mal. O perfecto, te dice, está haciendo mal porque pasó esto y pasó lo otro y pasó lo otro. Vota por mí. Y dices, y uno cuando lo analiza dices, o deberías decir, ¿y por qué voy a votar por ti? Si tú nada más me estás diciendo todo lo malo que existe, pero no me estás diciendo cómo lo vas a solucionar, ¿dónde queda esta función apelativa del convencimiento? Tu única función apelativa es decir, todo está mal, vota por mí y lo voy a mejorar. Y la pregunta es, ¿cómo? Entonces, las campañas políticas, los equipos de comunicación de los políticos, por lo visto, están manipulándonos a partir de lo emocional, no de lo racional, y mucho menos de lo político. Tal vez incluso a veces cometen falacias, de esas que también ya hablamos en otros videos. Atacan a una persona en exclusivo y dices, ¿y a mí qué me importa que la otra persona sea mala? ¿Eso en qué me beneficia a mí como ciudadano? ¿O eso en qué me va a beneficiar en un futuro si es que voto por ti? O sea, yo soy bueno, soy una persona honesta. ¿Y eso qué tiene que ver? Estamos hablando de cuestiones políticas. A mí no me importa si tú eres honesto o no. A mí lo que me importa es que tú seas honesto, sí, pero también tengas buenas iniciativas y sepas ejercer tus iniciativas en la vida cotidiana. Pero no. En la comunicación es no, véndete como alguien honesto. No, nuestro eslogan va a ser la honestidad ante todo. Y dices, sí, la honestidad es un carácter importante, pero ¿qué? Porque Leonel Ali, Sanotelli Correa es honesto, ya tengo que ya ser diputado, senador o presidente de la nación. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Dónde está mi preparación? ¿Dónde están mis propuestas? ¿Dónde está mi excelente lectura? Que ese es otro acto de comunicación. Estrategias de comprensión lectora no solamente se aplica a textos, como se los dije en su momento, sino también se aplica para situaciones. Si yo mismo no sé leer la coyuntura, el contexto de mi lugar, de mi sitio, de mi municipio, de mi alcaldía, de mi estado, de mi región, de mi país, ¿cómo carajos pienso resolver las problemáticas? Y si yo como ciudadano soy igual que mis políticos, que no sé leer la situación, me voy a lo visceral de yo me siento mal, me siento inseguro, me siento molesto. Y ya, con eso. ¿Cuáles serían las ideas? Uno también tendría que tener iniciativas, no solamente delegárselas a los políticos de, es que se habla bien bonito. Sí, pero uno tendría que analizar si esas propuestas son viables o son inviables. Imagínense que alguien nos propusiera transporte público gratis para todos. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Porque los transportes públicos implican gastos, desde gasolina, si estamos hablando de autobuses, hablar del metro, si es que existe metro en el lugar en donde estamos, pues tenemos que hablar de electricidad, refacciones para los trenes, o si estamos hablando de taxis y demás, pues tiene que haber una infraestructura para poderle pagar a los taxistas y los materiales que implica el transporte. Decir transporte gratis para todos se escucha muy bonito y sí, yo gasto más del 50 o 60% de mi salario en transporte y este político está... Sí, pero ¿es viable? ¿A costa de qué? ¿A qué le van a quitar dinero, presupuesto, para dárselo al transporte y que tú no lo pagues? Esos aspectos es donde entramos nosotros y también tendrían que entrar los políticos. Obviamente los políticos tienen el interés de ocupar el puesto y la realidad nos dice que a veces hasta se olvidan de sus promesas, de sus propuestas y todos se olvidan de todo eso nada más para llegar a ejercer el lugar.
Precisamente por esto es importante la comunicación en la política, pero no pensando la política solamente desde el gremio de los políticos, de los candidatos y las candidatas, sino también desde la perspectiva de nosotros los ciudadanos, comenzar a ser críticos, comenzar a ser analíticos, porque cuántas veces no hemos escuchado grandes propuestas, pero la historia nos ha enseñado de que esas propuestas nunca se transforman en realidad. Esas propuestas solamente le sirvieron al político para llegar al puesto, pero inmediatamente cuando llegó al puesto, automáticamente esa propuesta se quedó en la memoria, en los recuerdos, en esos carteles, en esos comerciales, en esos audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca se hicieron una realidad. Y entonces nosotros comenzamos a seguir alimentando estas frases de, no, los políticos todos son mentirosos, todos son corruptos, no nada más quieren llegar al puesto para enriquecerse y se olvidan del pueblo. Sí, pero aquí es donde nosotros tendríamos que cuestionarnos como ciudadanos si nosotros no fuimos cómplices de eso. ¿Por qué existen los políticos corruptos? ¿Por qué la gente ve la política como un medio para enriquecerse y enriquecer a sus aliados, a sus familiares? Todas esas situaciones que conocemos en todos los países. ¿Por qué? Porque existe una ciudadanía que no analiza. Y un aspecto que nosotros podríamos analizar debido a que es algo tan cotidiano es la comunicación. Es decir, nosotros no sabemos tal vez de política porque efectivamente no sabemos la historia de las políticas y los modelos económicos y los modelos históricos y los modelos meramente políticos, las posturas, las tendencias, cuáles son las filosofías, los dogmas, las doctrinas de todos esos ámbitos. Perfecto, puedo aceptarlo porque cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus talentos. Perfecto. Pero algo tan básico, y así iniciamos este video, la comunicación es algo cotidiano y esa comunicación implica un análisis concienzudo, a veces no tan profundo como quisiéramos, pero concienzudo, porque todos los días nos comunicamos. Y entonces cuando nosotros estamos frente a un político, aunque sea a través de una pantalla, aunque sea a través de un cartel, aunque sea a través de un folleto que nos dan cuando vamos caminando por las calles, nosotros tendríamos que analizar eso. Nosotros tendríamos que ejercer ciertos aspectos que hoy en día son más fáciles que hace 30 años, que hace 20 años. Hoy nosotros podríamos ejercer la comunicación para investigar el currículum de un candidato o de una candidata. Pero no, simple y llanamente nos quedamos con lo que él nos dice, lo que ella nos dice. Craso error. ¿Por qué nosotros sí stalkeamos gente para cosas personales, pero no para cuestiones sociales? ¿Por qué no comenzar a stalkear a ese candidato o esa candidata para un puesto en torno a nosotros? Ya sea, insisto, la alcaldía, el municipio, la ranchería, el estado, la región, el país. ¿Por qué no stalkear a esa persona? ¿Qué ha dicho? ¿Qué hace? ¿Qué? Sus entrevistas, escuchar algunas, no todo, escuchar alguna parte, ir adelantando. ¿Por qué si lo hacemos con nuestro artista favorito, si lo hacemos con esa personita especial, nuestro crush o nuestro senpai? ¿Por qué si lo hacemos, si sabemos ejercer esos métodos de investigación y de comunicación? ¿Por qué si los ejercemos ahí y no los ejercemos en los políticos o con los políticos? Ese aspecto para mí es fundamental y ahí es donde entra la comunicación. Ser analítico, que tal vez ese político hace 3 años decía una cosa y hoy se contradice. Y sería digno de nosotros analizar por qué se está contradiciendo, porque ya cambió el paradigma, porque se cambió de partido, porque tiene otros intereses, porque es la tendencia de hoy decir que estamos defendiendo ciertos derechos o a ciertos seres humanos o a ciertos seres vivos, porque también tenemos que hablar del ambiente y demás. Pero hace 3 años cuando se candidateó para otra cosa o cuando logró cierto puesto que hoy quiere cambiar, decía lo contrario. Y entonces ahí es donde tendríamos que entrar nosotros. O mejor dicho, ahí tenemos, no tendríamos, tenemos que entrar nosotros. Y ahí entra la comunicación. Ser lectores de situaciones, no solamente lectores de textos, no solamente lectores de que yo confío ciegamente en este periodista y este periodista dice que este candidato o esta candidata es mala, entonces yo lo sigo. No, es cuestionarnos. Creo que el gran arte de la comunicación y en general de la civilización es este aspecto racional, y el aspecto racional en estos ámbitos es cuestionarnos, e incluso hasta la mayor certeza que tenemos, cuestionarla de si es verdad, no es verdad, por qué sí es verdad y defenderlo, o sea, para ratificar nuestra postura o bien rectificarla. Pero eso es lo que nosotros tendríamos que ejercer, y aquí es donde nos cuestionamos, ¿lo hacemos? No olvidemos que todo acto comunicativo implica tener noción de lo que nos compete.
Si queremos tener el éxito comunicativo o si nosotros queremos facilitar el acto comunicativo, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra función. En el ámbito de la política, nuestra función es a veces escuchar. A ver, estos políticos me van a decir sus propuestas, me van a decir sus opiniones, sus filiaciones políticas, sus filiaciones incluso filosóficas, que piensan desde una perspectiva ontológica, existencialista, ética, moral. Perfecto. A mí me toca escuchar, me toca recibir todo el boom de propuestas, perspectivas y demás. Pero también la política es de retroalimentar. Y a veces, tal vez, obviamente no voy a poder hablar con el político, pero también yo puedo ejercer un acto de emisor. ¿En el momento de qué? Sí, de ejercer mi voto, de manera metafórica estoy ejerciendo un acto de siendo un emisor de un acto. En este caso comunicativo, estoy comunicando cuál es mi postura ante la elección frente a mí. Perfecto, totalmente válido. Pero eso es lo único que tenemos que hacer. Para nada. O sea, votar es uno de los muchos actos comunicativos que nosotros tenemos que hacer. A veces sí, efectivamente, hermanos, toca ser receptores. Perfecto. En miras de solamente ejercer un voto. Totalmente válido. O tomar la decisión de no votar por nadie. Eso también es totalmente válido. Pero nada más. Simple y llanamente, toda esta situación de las campañas políticas y demás es para que los políticos hablen y nosotros ejerzamos un voto y ya. Y entonces ahí es quedarnos en la fachada, cuando podemos entrar hasta la cocina de la casa si queremos, porque pensemos que esa casa es nuestra región, es nuestro municipio, es nuestra alcaldía, es nuestro país, es nuestro bienestar, es nuestra integridad cotidiana. Entonces no podemos nosotros quedarnos nada más con que yo ya voté, yo ya tengo todo el derecho de exigir. ¡No! Para poder exigir tendríamos que ejercerlo desde el principio. Y en el ámbito de la política es las elecciones. Sí, pero antes de las elecciones hay campañas políticas. Y dentro de las campañas políticas nosotros tenemos que ejercer el análisis. Pero no desde una perspectiva visceral. ¿Por qué? Hoy en día, insisto, criticamos mucho las campañas políticas. Se gastan millones de pesos, de dólares, de la moneda que se ejerce en cada país. Se gastan mucho dinero. ¿Y todo para qué? Para hablar mal del de enfrente y automáticamente no proponer nada. Y así quieren que vote por ellos. No, y entonces ahí comenzamos a alimentar ese discurso de no, los políticos todos son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Porque los políticos han sabido leer a la sociedad. Y a partir de esa lectura, saben que, infelizmente, a la ciudadanía no le importa la política. A la ciudadanía lo único que le importa es delegar, hacer trabajar a los demás y recibir los beneficios. Cuando la realidad indica que la política somos todos. Perfecto, alguien la ejerce, como en todo en la vida, pero nosotros somos partícipes. Porque si fracasa el país, a nosotros nos llevan entre las patas, como se dice comúnmente. Y entonces nosotros tendríamos que ejercer ese derecho que es el voto a partir de un análisis. Y en consecuencia que la lectura de los políticos y de los equipos de campaña de dichos políticos sea: nosotros tenemos que ser propositivos, nosotros tenemos que ejercer nuestros recursos comunicativos porque tenemos una sociedad ávida de información, una sociedad que está todo el tiempo al pendiente de lo que hagamos y digamos. Pero si nosotros como ciudadanos no ejercemos esa exigencia indirecta o directa hacia nuestros políticos, seguiremos teniendo los mismos spots, los mismos carteles, los mismos comerciales que están llenos de todo menos de política. Están llenos de todo menos de propuestas. Su única propuesta es: vota por mí. Esa es la excelente propuesta. Y lo peor de todo es que rinde frutos. Y eso es preocupante, eso nos debería de preocupar, porque significa que nosotros no estamos ejerciendo de buena manera algo que es tan cotidiano como lo es la comunicación. En síntesis, cada vez que nosotros hablamos de política, también estamos hablando de un acto comunicativo. De ahí la importancia
de que, en primera instancia, nosotros como ciudadanos comencemos a involucrarnos más, no desde una perspectiva de las etimologías y el análisis concienzudo y profundo de los caracteres políticos y las propuestas y las leyes. No tan profundo. Si queremos y estamos en la disposición, adelante, eso sería lo ideal. Pero sí desde una perspectiva pragmática y cotidiana que todos los días ejercemos, como se los decía. Si nosotros stalkeamos a nuestro crush o a nuestro senpai o a la pareja de uno de nuestros amigos o de nuestras amigas, ¿por qué no hacemos lo mismo con los políticos? Comenzar a stalkearlos, saber quiénes son, qué dijeron hace tiempo, qué hicieron, cuál es su propuesta real, estar todo el tiempo, en esos meses que duran las campañas, 1 o 2 meses, todo el tiempo estar ahí atrás de ellos, viendo qué haces, qué dices, a ver, en tal entrevista dijiste tal cosa y en tal otra dijiste otra cosa, a ver, ¿cuál es la verdad? Y entonces al final uno va a tomar su decisión, totalmente, eso no está en tela de juicio. Pero que sea una decisión consciente, no una decisión como de, ay, es que el candidato o la candidata cumple los cánones de belleza. Pues qué bonito, ¿no? Se va a ver bien bonito cuando vaya a representarnos, ¿no? Ya sea en una conferencia nacional o una conferencia internacional, un congreso, pues se va a ver bien bonito, ¿no? Que sea nuestro... ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene razón en eso que propone. Y tal vez eso que propone ya está en las leyes vigentes. Entonces no está proponiendo nada. ¿Por qué? Porque ya está en las leyes. Solamente lo que se tendría que hacer es aplicar la ley. Entonces ese tipo de cosas implica conocimiento. Sí, implica tiempo. Sí, implica esfuerzo. Pero otra vez, tengámoslo en la mente. En el aspecto político estamos hablando también de nuestra integridad, de nuestra estabilidad, de nuestra seguridad, de nuestra calidad de vida. Entonces, ahí está la comunicación. Así como cuando nosotros nos relacionamos con personas y tomamos la decisión de con quién sí relacionarnos, a quién sí tenerle confianza y a quién no, lo mismo tendríamos que hacer con los políticos. Obviamente no tenemos un trato directo. Nuestra comunicación totalmente está distanciada. Depende mucho de los canales y de ciertas circunstancias que ahorita no voy a mencionar, pero que existen. Pero de todos modos nosotros en primera instancia tendríamos que ejercer ese análisis comunicativo, insisto, comunicativo, no político. Nosotros no somos politólogos, nosotros no estudiamos ciencias políticas. Perfecto, totalmente de acuerdo. Somos ciudadanos, tenemos claro cuáles son nuestros intereses, tenemos claro cuál es nuestra realidad. Por lo tanto, tendremos que ejercer nuestros recursos comunicativos para tomar la mejor decisión. No a partir de lo que alguien más dijo, sino a partir de nuestro propio criterio. Podemos nosotros leer todo lo dicho por la comentocracia. Los artículos, las editoriales, las columnas, los ensayos, los libros. Nosotros podemos empaparnos de todo eso. Ver las entrevistas y ver las mesas de debate y las mesas redondas. Nosotros podemos recabar toda esa información. Pero al final... no simple y llanamente es, voy a votar por tal porque lo dijo mi periodista de confianza, mi politólogo de confianza lo dijo. ¿Y dónde quedó nuestro criterio? Sí, nuestro criterio fue escoger a cierto politólogo. ¿Y por qué lo escogiste? Ese tipo de detallitos que muchas veces damos por hecho otra vez, pero que no analizamos, es preocupante. Entonces, por eso desde la perspectiva de la comunicación tendríamos que hacer eso. Cada vez que nosotros estamos frente a una situación política, tendríamos que nosotros ejercer esos recursos que todos los días ejercemos. Nosotros todos los días ejercemos ciertas decisiones que tienen que ver con el ámbito de la comunicación. Con quién relacionarnos, qué película ver, en dónde verla. Son cuestiones que sí son geográficas, son económicas, pero también son comunicativas. Y esos actos y esos recursos, si los llevamos al mundo de la política, también podemos tener buenos resultados. Y eso, si nosotros lo ejercemos, va a desembocar en que los políticos nos dejen de tratar como si fuéramos unos totales ignorantes de todo, y en consecuencia sus campañas políticas nada más van a estar puestas en atacar al otro y decir yo soy el mejor. O decir frases pegajosas. Que no voy a citar ahorita, frases que se han escuchado en muchas campañas políticas para no volver tendencia. El propósito de este video no es hacer proselitismo hacia una tendencia política, hacia un político. No. Es en general. En general, para mí, la política y lo que rodea la política, incluyéndonos a los ciudadanos,
está lleno de muchos vicios, producto de la apatía, producto de la falta de voluntad de querer hacer un poquito más. Porque, insisto, las campañas políticas son muy vacías, son muy cutres, porque esa es la lectura que tienen los políticos de nosotros. ¿Para qué voy a contratar a alguien que me haga una campaña fina, analítica, propositiva? Si a la gente lo que le importa es que diga un chiste, que salga cantando, que salga bailando o que diga un eslogan bastante mamalón. Y con eso van a votar por mí, porque a la gente no le importa la política, a la gente no le importa analizar, la gente no analiza, lo único que hace es basarse en impulsos. Entonces le pago a una serie de políticos que hablen bien de mí porque son mis colegas y confiamos ciegamente en ellos, o le pago a una serie de periodistas o de comunicólogos para que hablen bien de mí y automáticamente la gente va a seguirlos porque esa gente son influencers, ya sea desde una perspectiva pragmática o desde una perspectiva real y concreta, o bien de manera metafórica, y entonces van a influir en las elecciones tanto de las personas como de las elecciones políticas. Y entonces, ¿en dónde radica la inteligencia, el análisis, tanto de los políticos como de nosotros como ciudadanos? Por eso es la importancia de que nosotros seamos críticos y analíticos, porque, insisto, lo que está en juego no es quién ocupa el cargo, sino lo que está en juego son dos cosas. Primero, la estabilidad de nuestro contexto, de nuestra región. Y en segundo, nuestra inteligencia. Porque si nosotros no ejercitamos nuestra inteligencia, nuestros recursos, en cada acto que nosotros ejercemos, poco a poco esos recursos se van a ir agotando. Poco a poco esas estrategias se van a ir diluyendo. Y en consecuencia nos transformaremos en una persona totalmente dependiente, que ya no piensa, que ya no ejerce, que ya no analiza y que simplemente delega. Ah, pero eso sí, cuando fracasa la persona a la que le delegó todo, se enoja. Cuando la realidad nos dice, pero si tú se lo delegaste a esa persona, ¿por qué te molestas? Si tú no te tomaste la molestia de analizar el discurso, si tú no analizaste ciertos aspectos que te estaban previendo que iba a ocurrir eso, ¿por qué te quejas ahora? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que considerar. Y ahí es donde entra la comunicación, aunque ustedes no lo crean. Porque como se los decía al inicio del video, hablar de política es hablar de cosas que muchas veces causan debates y separan amistades y nos provocan problemas. Y eso es otra muestra más de que no ejercemos de buena manera las herramientas comunicativas. Yo puedo discrepar de tendencia política o de propuesta política con alguien, pero eso no nos tendría que llevar a la guerra, a la enemistad, al odio. Si no es, tú piensas esto, a ver, vamos a discutir, vamos a debatirlo. ¿Se acuerdan de lo que les decía en el video correspondiente a debates? No confundir debatir con batirse en duelo. Yo puedo decir, mira, de estos candidatos, de estos partidos, sus propuestas que yo ya investigué, yo ya hice mi chamba y me puse a analizar. Para mí la mejor propuesta es esta, por esta y esta y esta y esta razón. Y la otra persona puede decir, no, yo discrepo, para mí esta propuesta es mucho mejor de la que tú dices, o en comparación con la que tú dices, por esta y esta y esta razón. Y entonces comenzar a debatir, pero al final del debate decir, bueno, pues bueno, tú vota por esa persona, yo votaré por la mía, o al viceversa, digo, oye, no me había percatado, sí tienes toda la razón, por esta situación, por este razonamiento que expresaste, perfecto, tienes toda la razón. O viceversa, la otra persona dice, oye, no había considerado lo que tú habías dicho. Cambio mi determinación, rectifico mi postura. Pero, o viceversa, decir, no, pues cada quien tiene su tendencia, yo ya lo analicé, ya lo hice de manera concienzuda, etcétera, y yo ratifico mi propuesta, ratifico mi decisión. Y punto. Pero no, es la política. No, te tengo que imponer. No, y es que eso también nos lo han vendido los políticos, como si esto fuera una guerra. Y dices, a ver, espérate, lo único que está en juego es que tú ocupes un puesto, un cargo, para que mejores la situación de tu contexto, de tu región. Aquí no es una guerra. ¿Por qué personalizar las cosas cuando simple y llanamente lo que está en juego es quién ocupa el cargo para que va a hacer propuestas y va a ejercer ciertas leyes, la aplicación de las leyes en miras de un ambiente más cordial, más solidario y en consecuencia que se vea reflejado en una vida más tranquila para los ciudadanos? ¿Por qué pintarlo como si fuera una guerra? De si no votas por mí, estás traicionando al país.
tanto así, pues espérate, ¿no? Es decir, tranquilo. También yo como ciudadano todos los días ejerzo algo. También yo pongo mi granito de arena, porque de nada sirve que esté el mejor político del mundo o la mejor política del mundo si yo sigo siendo una persona corrupta, si yo no sigo ejerciendo mis deberes ciudadanos, mis deberes cívicos, si yo soy una pésima persona que comete crímenes. ¿Por qué voy a estar culpando al político que ocupa un cargo si yo no cumplo mis deberes? Pero si yo cumplo mis deberes, ahí sí, puedo gritarle a los políticos lo que se me venga en gana. Y todo eso, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con la comunicación. Si nosotros no ejercemos de buena manera la comunicación, ya sea siendo nosotros emisores o bien nosotros siendo receptores, la política seguirá siendo este tema tabú, este tema que divide a las familias y divide a los círculos sociales a los que pertenecemos, pero también va a ser un tema que va a seguir cada vez más siendo vacío, estéril, intrascendente. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos permitiendo. Porque si nosotros analizáramos concienzudamente esos aspectos que les acabo de mencionar, la lectura de los políticos y del equipo de campaña de los políticos sería: nosotros ya no podemos chantajear a los ciudadanos con mensajes rimbombantes, con hacer videos graciosos, por contar chistes. No, eso ya no funciona. Podemos hacerlo como parte de nuestro estilo, pero el trasfondo tiene que seguir siendo las propuestas, el análisis de la coyuntura. Ya el estilo es diferente, pero el fondo tiene que ser propositivo, tiene que ser analítico. La forma puede cambiar, porque es el estilo de cada quien, y eso también nosotros lo tendríamos que ejercer. Saber diferenciar el fondo y la forma, aunque ya sabemos que están estrechamente relacionados, pero también nosotros tendríamos que analizar mira, sí, se está haciendo el graciosito, pero en el fondo su mensaje y su propuesta es esta. Perfecto. ¿La avalo o no lo avalo? ¿Lo comparto o no lo comparto? Y por el otro lado es, mira, esta persona es muy seria, muy sobria, tiene el porte, la elegancia, pero en el fondo lo que me está proponiendo es algo que para nada coincide con mis intereses, con mis intenciones, con mi postura política. Automáticamente no voto por esa persona, aunque sea firme, aunque sea atractiva ante la vista nada más superficial. Y viceversa, la otra persona no puede ser nada atractiva tal vez desde una perspectiva superficial, pero en el trasfondo sí. Y eso es lo que nos compete a nosotros, porque si nosotros como ciudadanos lo hacemos, los políticos se van a dar cuenta y automáticamente todas sus campañas ya van a girar en torno a estas estrategias que no son solo políticas, sino también comunicativas. Por lo tanto, la sugerencia que quiero hacer desde este video es que nos subamos las mangas cada vez que tengamos un proceso electoral y hagamos lo que nos corresponde, que es estar bien informados, lo cual es lo más comunicativo del mundo. Ese aspecto tan cotidiano que es la comunicación también está inmerso en el ámbito político, el cual también es parte de nuestra cotidianidad. De ahí la importancia de que nosotros sigamos ejercitando nuestras herramientas comunicativas, las cuales no solamente nos van a servir para nuestra vida y nuestras interacciones sociales, sino también para aspectos tan importantes para la vida cívica de nuestra región, como lo es la política. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, a su vez que recomienden esta página. También les hago la cordial invitación a que comenten este video, cuál es su postura frente a la relación comunicación política. ¿Ustedes qué elementos, qué estrategias hacen para tomar su decisión en cuanto a la política, sin decir su postura? Como les digo, el propósito de este espacio y de este video no es hacer tendencia hacia una postura o hacia un candidato o hacia una candidata, sino ejercer todo el mecanismo y ejercitar todo el mecanismo que hay detrás de una toma de decisión en el ámbito político, que ese es el tema. Pero esos mismos mecanismos, como se los acabo de comentar, también están detrás de muchos de nuestros actos cotidianos. Entonces, también podemos usar este espacio de comentarios para sus observaciones, sugerencias,
críticas y todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, también los invito y también las invito a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un espacio en el cual ustedes me hagan llegar sus críticas, comentarios, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.